En la nube. Ya, esto está grabando entonces. Bueno, primero que todo, yo no soy experta en intervenciones en crisis, yo creo que hoy día todos lo somos nomás y nadie lo es al mismo tiempo, ¿no? Sin embargo, lo que yo quiero comentarles un poco en este conversatorio tiene que ver con lo que ha ido mostrando la literatura, lo que va mostrando la evidencia, ¿no? Respecto de cómo las crisis afectan en los contextos educativos y en crisis en particular, qué desafío está presentando hoy día a los escenarios educativos, ya sean estos que son desafíos distintos, si uno está en el sistema escolar que si uno está en el sistema universitario, ¿no? Pero son desafíos que debe enfrentar la educación en su conjunto. Algunos de estos desafíos son diferentes de los desafíos que enfrentan otros organismos públicos u otras instituciones sociales, y otros son los mismos a los que nos hemos enfrentado todos y todas. Entonces, primero, una de las cosas que hay que tener en consideración cuando hablamos de las crisis y cómo las crisis golpean a los escenarios educativos, es que en general en el mundo, cada vez que hay un escenario importante de crisis, es decir, alguna emergencia, algún desastre, alguna catástrofe, ¿no? Lo que nos encontramos es con que se pone entre paréntesis muchas veces el derecho a la educación. Y como se pone entre paréntesis muchas veces el derecho a la educación, fundamentalmente porque se pierde lo más básico, que es el acceso a la educación en muchos de los casos, es que vale la pena mirar entonces cuál es el papel de las instituciones educativas y cuáles son los desafíos que estas instituciones empiezan a enfrentar, ¿no? Entonces, lo primero que hay que tener en consideración es que las crisis, los desastres en general, suelen afectar a los grupos más vulnerables, ¿no? Entonces afectan más a los grupos más vulnerables. Por lo tanto, las crisis afectan más a niños y niñas, afectan más a personas en situación de pobreza, afectan más a las mujeres, ¿no? Los grupos que sean más vulnerables son los que se van a ver siempre más afectados con las situaciones de emergencia. Y las personas en general disponemos de una gran cantidad de recursos internos con los que enfrentamos las crisis. Y esos recursos internos pocas veces son sistematizados o son mapeados, no son diagnosticados. Por lo tanto, una de las primeras cosas que hay que mirar es ver cuáles son los recursos que están instalados en los grupos más vulnerables. Recursos personales, recursos sociales, recursos en términos de redes, no todo tipo de recursos. O sea, antes de pensar en cualquier intervención, el principal desafío entonces es mirar, ser capaz de diagnosticar con claridad cuáles son los recursos que están a disposición y focalizar la mirada además en los grupos más vulnerables. Los efectos de un desastre duran mucho tiempo. El ciclo completo de elaboración de una situación de crisis dura al menos un año. Y por lo tanto, para llegar a la reconstrucción de la experiencia de crisis no nos demoramos menos de un año. Eso significa que los recursos que se ponen a disposición, los recursos que uno toma de estos grupos, ¿no? Debiesen ser recursos para mantener una salud mental, ¿no?, relativamente adaptativa en un contexto que va a durar mucho tiempo. Hay distintos tipos además de victimización en los escenarios de crisis, ¿no? Nosotros solemos pensar, por ejemplo, bueno, a ustedes les tiene que estar pasando, porque a todos nos pasa hoy día, o a muchos, no sé si a todos, pero a muchas personas, de que tal vez no necesariamente uno de nosotros ha sido afectado, por ejemplo, porque ha perdido el trabajo, porque ha estado con infección de COVID, o porque un gente cercano lo ha estado. Sin embargo, la sensación de alerta, la sensación de la guatita apretada, ¿no?, la dificultad para dormir en las noches, lo vamos viviendo de una u otra manera, en distinta medida, todas y todos nosotros, porque hay distintos niveles de victimización. El primer nivel, la victimización primaria, ¿no?, es la gente que pierde su fuente laboral, la gente que está hoy día en contagio, la gente que interactúa de manera directa con la experiencia de COVID. Sin embargo, de ahí en adelante hay víctimas secundarias, que son las personas que, cercanas, ¿no? Hay víctimas de tercer nivel, que son, por ejemplo, el personal de la salud, la familia del personal de la salud. Hay víctimas de cuarto nivel, ¿no?, que aunque no estén directamente trabajando con las personas que estén afectadas por COVID, o no sean personal de la salud, por ejemplo, que esté trabajando directamente con personas de COVID, podrían eventualmente serlo, ¿no? Y la anticipación a ese escenario genera una experiencia de victimización. Y así hay víctimas hasta de sexto nivel, ¿no?, que son aquellos que viven las traumatizaciones vicarias, fundamentalmente por el bombardeo mediático, o sea, la televisión puesta, la cantidad de noticias, la tentación de ver cómo vamos, ¿no?, en el comparado internacional, las noticias de Facebook de amigos y amigas, ¿no? Y por lo tanto, la cadena de victimizaciones y de traumatizaciones a la que uno está sometido son muy altas.
Y ese es el escenario en el que nos encontramos hoy día. Como efectos psicosociales, probablemente también muchas de las personas que están acá han vivido algunos de esos efectos, ¿no? Dificultad para expresar lo que uno siente, una sensación de alerta, ¿no? La web apretada, pero no lo puedes poner en palabras necesariamente. Tristeza, miedo, frustración, ansiedad, ¿no? El punto es que en todas crisis, lo primero que se pone, que se quiebra, es la autoridad y las instituciones sociales. Eso significa que rápidamente frente a las crisis, las personas pierden confianza en las instituciones sociales. Entonces, si uno dice, bueno, pierden confianza en las instituciones sociales y la escuela es una de las pocas instituciones sociales que se mantiene de pie frente a las crisis, lo natural es que comencemos a ver entonces una intensificación de la cultura escolar, mayores agresiones hacia profesores, profesoras y personal que trabaja en la escuela, menos tolerancia, menos flexibilidad de parte de las familias, de parte de estudiantes, pero también de parte de los propios colegas en el contexto escolar. Entonces es bien paradójico, ¿no? Porque una de las pocas instituciones sociales que se mantiene de pie en un contexto de crisis es la escuela, y al mismo tiempo es una de las instituciones señaladas como blanco de toda crítica por la sociedad en su conjunto. Pero eso es lo natural en las crisis. O sea, lo que uno tiene que esperar es que los estudiantes se pongan más desafiantes hacia uno, es que los estudiantes cuestionen la autoridad, es que no tengan ganas de trabajar contigo. Eso es lo que uno debe esperar que ocurra en la crisis. Entonces yo siempre he pensado que cuando uno sabe más o menos lo que va a ocurrir, pues también puede empezar entonces en estrategia a hacerle frente a eso. ¿Cuánto tiempo dura la crisis? Que es la pregunta que todo el mundo se hace. Todas las crisis terminan, todas las crisis acaban, siempre, ¿no? Sin embargo, el desafío más grande en una crisis es mantener el horizonte temporal en el aquí y ahora, ¿no? Y ver de qué manera enfrentamos la situación que vivimos hoy día, sabiendo que va a llegar el día en el que esto se acabe. El desafío que nos presenta la actual situación de crisis, derivada del confinamiento, del bombardeo de noticias, no son muchas las aristas que tiene esta crisis social, es que es una crisis sobre crisis. Nosotros ya veníamos con un sistema en donde se estaban quebrando muchas relaciones sociales, muchas interacciones, mucha confianza social a partir del estallido social del año pasado. Entonces, todos esperábamos el estallido 2.0 en marzo, ¿no? Cuando ataca coronavirus, ¿no? Entonces, esto genera una sensación de crisis sobre crisis, una sensación de que no lograste en realidad el año completo para poder generar condiciones reparatorias de una crisis y aparece una nueva crisis. Entonces, la verdad es que en el contexto educativo estamos en medio de una crisis tratando de generar procesos de enseñanza y aprendizaje. Y esto, ¿qué pasa? Que la escuela es uno de los pocos vínculos estables que mantienen niños y niñas. Y las crisis sociales, porque crisis sociosanitaria, rompen los vínculos. Por lo tanto, el principal desafío del sistema educativo es mantener la sensación de comunidad, es seguir siendo comunidad, es mantener una y otra vez atención sobre los vínculos que se construyen en el espacio educativo. Y esto nos invita a destacar el vínculo, ¿no? Una y otra vez en cada una de las actividades, pero fundamentalmente aprovechar la función social de la escuela para esa construcción de vínculo. ¿Qué quiero decir? Me queda 1 minuto y medio, entonces lo diré breve. Una de las cosas que tradicionalmente le ocurre a la escuela es que todas las instituciones sociales, sobre todo cuando son débiles las otras instituciones sociales, como los centros de salud, por ejemplo, que ya no hay hora en ningún consultorio para nada, ¿no? Entonces todo lo que ocurre es que la escuela es una institución social fuerte, confiable, un pilar en la vida de las personas que la componen como comunidad educativa. Entonces la escuela tiende a hacerse cargo de todo aquello de lo cual el resto de la sociedad no se hace cargo. Entonces, como la escuela o las instituciones educativas se tienden a hacer cargo, en este escenario, universidades y colegios se están convirtiendo en centros de salud, mental, física u otros, ¿no? Abandonando su función social, que es fundamentalmente educativa. Yo creo que hoy día uno de los principales desafíos, y uno lo ve más en el sistema escolar, pero también en las universidades, es aprovechar el espacio de interacción pedagógica como una instancia de contención emocional y de abordaje de salud mental. Oigan, hoy día más que nunca estamos viendo a psicólogas y psicólogos por un lado y profesores y profesoras por otro, ¿no? Y hoy día lo que tenemos es una oportunidad para que los profesionales psicosociales, de asistencia social, de salud mental, trabajen de manera articulada
con profesores y profesoras para apoyar al personal docente, ¿no?, en la interacción que ellos establecen con sus estudiantes a través de las clases virtuales, del envío de guía, de la comunicación por correo electrónico, de los WhatsApp que se envían, de los audios por WhatsApp, de los mensajes, ¿no? De modo tal que se puede utilizar esta experiencia de crisis, no, yo no sé, como una oportunidad, porque la gente lo está pasando tan mal que esto es una oportunidad para muchas cosas, ¿no? Entonces, no sé si es la mejor palabra, pero que esta experiencia de crisis pueda ser utilizada, ¿no?, para que de alguna manera la salud mental y lo educativo estén juntos, pero fundamentalmente al servicio del derecho a la educación, que es lo que siempre se pone en crisis y queda entre paréntesis en los contextos de emergencia. Y no digo nada más porque me pasé 40 segundos. Entonces doy el pase. Muchas gracias, profesora Claudia. Profesora Lilian Vergara. Hola, muchas gracias. Voy a hacer el mismo ejercicio que Claudia y voy a iniciar el cronómetro. Está mi gata maullando, así que puede que interfiera en el audio. En primer lugar, quiero agradecer al Centro de Estudiantes de Psicología de la UPLA por esta invitación y por la iniciativa también. Y para partir quisiera poner el foco no en el 2020, sino que en el 2019, pensando en las movilizaciones estudiantiles del año pasado que pusieron sobre la mesa la discusión respecto a la salud mental universitaria y la crítica a la sobrecarga académica como causante de ese malestar. Nuevamente, durante el año 2020, a propósito de la pandemia, se vuelve a posicionar el tema de la salud mental como una problemática importante, y ambos hitos tienen en común la alta demanda por mayores profesionales para el abordaje de la salud mental desde una perspectiva individual y clínica principalmente. Es decir, necesitamos más psicólogos, necesitamos más psiquiatras incluso en las universidades para poder abordar de manera psicoterapéutica e incluso psicofarmacológica estas dificultades que están enfrentando nuestros estudiantes. Sin embargo, esta mirada que hemos visto desde el año pasado, y también ha aparecido mucho de eso en las organizaciones estudiantiles este año, pone el foco en una atención que es individual y que finalmente sitúa la dificultad en la adaptación de los estudiantes a una estructura universitaria que yo creo no se cuestiona lo suficiente a sí misma, porque solamente legitimamos el malestar cuando se relata desde la enfermedad, desde la patología, desde el certificado médico, pero no nos preguntamos en qué medida nosotros también reproducimos una estructura, un modelo educativo que es competitivo, que es desigual o que reproduce problemáticas estructurales. En qué medida nosotros facilitamos las transformaciones o reproducimos cosas que en realidad causan malestar. Entonces, en ese sentido, es importante considerar que hablamos de un malestar que es colectivo, no de un malestar que es individual. Claudia hablaba de la función social de la escuela, y tenemos harto en común a propósito de ese punto, porque es inviable que una universidad o cualquier institución educativa asuma la respuesta en un momento crítico como este desde una perspectiva individual. No daríamos abasto desde el punto de vista así como práctico, pero tampoco es nuestra función, porque no somos instituciones terapéuticas, sino que somos instituciones educativas, y como tal debiéramos pensar en soluciones pedagógicas y de corte comunitario. Entonces, en ese sentido, ¿qué preguntas podemos hacernos para movilizar de algún modo estrategias que vayan en esa dirección de cambios colectivos o de espacios de problematización pedagógica? Ahí yo quiero compartirles algunas preguntas que elaboró la Red de Psicólogas Feministas de Valparaíso el año pasado en un material. Voy a leerles algunas solamente, en el contexto de un conversatorio sobre salud mental. Bueno, eran distintos ejes, pero uno de ellos era salud mental en el contexto universitario. Entonces, para facilitar el trabajo grupal se hacían algunas de estas preguntas. ¿Has necesitado endeudarte para estudiar? ¿Cuántas personas de tu familia han asistido a la universidad? ¿Alguna vez has tenido miedo de ir a una clase o de algún profesor o profesora? ¿Has llorado alguna vez a causa de alguna actividad formativa, a causa de tu propio desempeño, por el proceso evaluativo o sus resultados?
¿Has asistido a algún profesional de la salud a causa del malestar provocado por la universidad? ¿Cómo se puede posicionar la psicología educacional en el espacio educativo desmarcándose de un rol clínico? ¿Y cómo se puede trabajar este problema desde una lógica comunitaria preventiva y promocional? Bueno, esas son algunas de las preguntas que se planteaban. Me parece importante señalarlas porque nos hacen pensar en un concepto más amplio de la salud mental, que son los determinantes sociales de la salud. Mirar esto desde un lugar mucho más amplio, que incluye el contexto y las condiciones de vida de los estudiantes, de los profesores y profesoras, de los funcionarios, los asistentes de la educación, etcétera, que impactan en el bienestar y en la salud de las personas. Como decía la Claudia, no a todos nos afecta por igual una situación crítica. Por lo tanto, necesitamos tener una mirada global, no porque nos vayamos a hacer cargo de todos esos factores, sino porque todos esos factores influyen de alguna manera. Digo esto en contraposición a una mirada que me parece preocupante que se está instalando en el sistema de educación superior, en donde solo legitimamos el malestar patológico, como en el fondo cuando los estudiantes no rinden lo suficiente o no se adaptan a las situaciones del contexto en un entorno que es competitivo, que es punitivo y que es individualista muchas veces. Entonces como que sacralizamos el esfuerzo como único camino al éxito académico sin cuestionarnos o sin mediar las consecuencias de esos límites en un contexto de pandemia. Ahora, tampoco quiero decir con esto que no hay nada que hacer, porque sí, hay harto que podemos hacer, y el vínculo pedagógico es algo clave. Y ahí hay un segundo concepto importante. El vínculo pedagógico es la principal herramienta que tenemos para poder fomentar estrategias de bienestar y de cuidado mutuo. Entonces, cuestionarnos cosas como, por ejemplo, qué prácticas pedagógicas podemos instalar en un escenario virtual que nos permitan contener, acompañar, generar espacios agradables, es una pregunta que debemos hacernos. Y además, ¿cuál es esta identidad del profesorado universitario que también influye en estas estrategias que ocupamos? Y ahí cobra sentido, ¿cierto?, la articulación entre distintos estamentos, grupos, agentes de ayuda, la investigación, la docencia, las organizaciones estudiantiles, los equipos de acompañamiento universitario, etc. Algunas propuestas que podemos a lo mejor pensar y después en la parte de las preguntas discutir más en profundidad. Hacernos la pregunta respecto de cómo hacer más agradable una clase. Sabemos que el entorno virtual no es lo ideal, pero vamos a estar un rato largo en esta modalidad. Entonces, pensar primero en la acogida en el contexto virtual. Por ejemplo, recibir a los estudiantes de una manera agradable, invitarlos a tener un té o un café mientras estamos en la clase, no sé, poner música. Hablábamos con Boris antes como que fome es ese momento en que uno está esperando y hay un silencio incomodísimo. Podríamos poner un poco de música, no es tan complejo, uno puede compartir pantalla y compartir el audio, y la verdad es que es algo agradable. A todos nos gusta escuchar música, uno les puede preguntar qué música les gusta, no sé, ir explorando eso, y es algo que además es entretenido. Y así otras cosas que podemos ir pensando para la acogida, no sé, en la escala del perrito chihuahua, ¿cómo te sientes hoy día? No sé, son cosas que parecen simplonas, pero que en realidad pueden impactar de manera súper positiva el clima de aula que existe, aunque no estemos en un aula presencial. Por otro lado, buscar estrategias para poder conocer a nuestros estudiantes. Por medio de formularios de Google, por ejemplo, preguntar aspectos que a nosotros nos interesa saber de nuestros estudiantes. No sé, si tienen familiares que estén pasando por una situación difícil, o no sé, cuestiones respecto al proceso académico, que puedan evaluar también cómo va el proceso formativo, no sé, la clase, etc. También como elemento relevante poder dinamizar el chat, usar el chat, es una herramienta que a lo mejor uno mira como con desdén, porque claro, no nos vemos, no nos escuchamos, pero la verdad es que ha facilitado a muchos estudiantes que son tímidos, que en un contexto presencial no participarían, y que allí sí participan, y conversan, y preguntan, y opinan,
porque se sienten más protegidos o más protegidas. Entonces, es un espacio que podemos usar. Ahí decir también, quedan 2 minutos, así que voy a tratar de sintetizar. Uno también puede ocupar, las mascotas, los animales, son facilitadores sociales. Entonces, uno igual les puede preguntar si tienen mascotas, por ejemplo, cómo se llaman sus mascotas. Son cosas que van a permitir también que participen, que pregunten, que se interesen y construyamos un vínculo un poquito más humano, no solamente enfocado a, no sé, hablar de determinado contenido. Por otro lado, acompañar. Poder escribirles, por ejemplo, por correo a aquellos estudiantes a quienes les perdimos el rastro, o que no sabemos, o que nunca hemos sabido nada de ellos. Si no los conocemos, a veces uno puede sentir cierto temor, ¿verdad?, de escribirle a alguien, pero la verdad es que puede ser un correo muy simple: ¿cómo están? Que tenemos una genuina preocupación respecto de ellos o de ellas, y eso también permite poder ir mirando aquellas situaciones en las que a lo mejor podemos ser de ayuda. Y por otro lado, pensar estrategias biestamentalmente. Allí quiero destacar el esfuerzo que están haciendo los chiquillos del centro de estudiantes, o sea, esta misma actividad, cuyos fondos van a ir en ayuda de sus propios compañeros, es parte y es fruto del trabajo biestamental. Además de eso, pueden llegar a acuerdos con los estudiantes respecto de situaciones académicas, de evaluación, fechas, etcétera. Es algo que también impacta positivamente en el bienestar y genera una sensación de unidad, de comunidad, que es tan importante en estos momentos. Además que la ayuda solidaria es más rápida que los apoyos institucionales o los apoyos estatales. Y hay una necesidad muy concreta ahora, en el presente. Entonces, para cerrar, solo reforzar la idea de que es importante pensar el bienestar universitario desde el cuidado mutuo. Y allí todos, todas estamos involucrados, no solamente en la relación profe-estudiante, sino que, como decía Claudia, poder convocar a otro tipo de profesionales o agentes que también conviven en el espacio universitario, como por ejemplo los profesionales de los programas de acompañamiento, investigadores, investigadoras, etc. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, profesora Lilian. Profesor Boris. Primero me voy a desmutear porque siempre me pasa que me muteo y después se me olvida y hablo un rato y nada. Quiero agradecer mucho la gestión del Centro de Estudiantes y colaboradores, también la invitación de Claudia Carrasco, a quien sigo al infierno y de vuelta con sus ideas, porque nada, el apañe es importante. Y agradecer también a las personas que se han sumado a esta conexión. Voy a hacer lo mismo, me voy a poner un cronómetro, así que si empiezo a hablar más rápido, porque se me está acabando el tiempo. ¿Ya? Desde ahora, ya. Cosas importantes que hay que, cuando hablamos de inclusión, una de las cosas más importantes que hay que hacer es despejar un poquito el concepto, ¿sí? Porque en general cuando hablamos de inclusión, y lo ponemos como un horizonte importante a no perder en este periodo de crisis, al hablar de inclusión se tiñe mucho de un discurso político. Si nosotros, si hacemos memoria, en el segundo gobierno de Bachelet era el remate de muchas frases de la presidenta, ¿cierto? Una sociedad inclusiva, ¿sí? Pero ¿qué implica que una sociedad sea inclusiva o qué implica que algo sea inclusivo, un contexto social sea inclusivo? Se tiende a pensar en la discapacidad cuando hablamos de inclusión, pero eso es un error que está y viene estando teñido hace mucho tiempo del uso del concepto. Cuando hablamos de inclusión, hablamos de un movimiento que es restitutivo de derechos. El movimiento de inclusión viene de varios colectivos que se han visto tradicionalmente excluidos de acceso a sus derechos humanos fundamentales, ¿cierto? Siendo estos colectivos, por ejemplo, personas en situación de pobreza, personas con discapacidad, mujeres, migrantes y disidencias sexuales, disidencia o minoría, que es lo que te acomode más. Yo prefiero disidencia, ¿cierto? Entonces, en ese escenario, estos colectivos lo que han hecho a través de los movimientos de inclusión es la búsqueda de la restitución del derecho. Pero ¿quién les quita ese derecho? ¿Quién les quita el acceso a ese derecho? Generalmente viene asociado del contexto, ¿sí?
Existen condiciones contextuales que impiden que las personas, dada cierta condición etiquetada o catalogada como distinta, se vea incapacitada de acceder a el pleno goce de sus derechos, ¿sí? Por lo tanto, la exclusión social es la discrepancia entre una característica individual y la respuesta del contexto. Es una interacción, ¿ya? No es algo que podemos poner como en el individuo o solamente en el contexto. Existe una relación dinámica entre individuo y contexto que genera exclusión. Esa exclusión, tal como dijo la doctora Carrasco, se ve acrecentada, agudizada por las crisis sociales. Las crisis sociales son los grupos tradicionalmente excluidos que se ven más excluidos aún. Por tanto, conservar el horizonte de inclusión implica necesariamente conservar la restitución de derechos siempre para distintos colectivos. ¿Ya cómo hacemos eso? ¿Sí? Porque una definición de inclusión es la que tiene la política, una definición de inclusión es la que tenemos en las instituciones educativas y otra definición de inclusión es la que tiene la investigación. En general, la inclusión tiende a ser vista como un valor, y está súper bien, ¿ya? El tema de ponerlo como valor es que muchas veces nadie diría que es excluyente. Creo que nadie aquí se atrevería a decir, no, yo soy súper excluyente. Asumimos que como es un valor, tenemos que tenerlo, ¿cierto? Existe un documento que es el Índice de Inclusión de Mail Anscough y Tony Booth, que define que una comunidad educativa es inclusiva y se puede evaluar en 3 ejes. Su cultura inclusiva, sus prácticas para la inclusión y sus políticas o normativas para la inclusión, ¿cierto? Ese es un primer eje para mirar. Entonces, cuando queremos ver la inclusión, generalmente en valores estamos súper bien, pero en prácticas estamos más flojitos en las comunidades educativas. Entonces aparece, varios autores señalan, bueno, pero que parece que la inclusión más que un valor, tendríamos que poder mirarla o buscarla en indicadores más tangibles de lo que las comunidades educativas hacen. Entonces, en un resumen, en algunos textos aparece una idea que es de Anscough. Hay autores que también le tributan a esa idea. Hay 4 indicadores o hay 4 aspectos que nosotros tenemos que mirar de la inclusión. El primero es el acceso, la participación, el progreso y el egreso, ¿ya? Cuando nos referimos al acceso, nos referimos al acceso tanto físico como al contenido. Entonces, ¿qué pasa en un escenario de crisis sanitaria donde tenemos que telehacer cosas? La conectividad es una limitación de acceso. Por lo tanto, para lograr inclusión en este escenario, tenemos que poder garantizar el acceso y entonces aparece la necesidad de mejorar nuestras condiciones de conectividad y mejorar las condiciones de conectividad. La conectividad en sí no es un derecho, pero es el vehículo por el cual permitimos que colectivos tradicionalmente excluidos puedan acceder a este derecho. Entonces, en términos de conectividad y en términos de acceso, ha habido una plétora de respuestas educativas a través de la radio, llamadas telefónicas, los que han podido acceder a través de redes sociales lo han hecho, etc. Nosotros mismos en el Departamento de Psicología hemos buscado distintas maneras de responder a ello, ¿sí? Pero lo primero es el acceso. El acceso al contenido tiene que ver tanto con temas como de idioma, como de poder acceder a los documentos que componen una clase. Entonces, ¿dónde los ponemos? ¿Dónde están los repositorios más accesibles? ¿Qué le quita más o menos gigas a los y las estudiantes? Es parte de lo que tenemos que pensarnos en este escenario, ¿cierto? ¿Cuál es el repositorio que nos gasta más o menos gigas? La participación es la segunda parte, y aquí quiero tomar elementos de lo que decía Lilia, a propósito la profesora Lilia Vergara, ¿cierto? La participación tiene que ver con un continuo que va desde la información hasta la toma de decisiones, ¿cierto? Es una gradiente. Entonces, cuando las personas son informadas, es el aspecto más básico de la participación.
Pero en un escenario como este, mientras más participación tiene la gente, más parte es de algo. Y en la medida que más decisiones pueden tomar las personas, más identificadas, más socialmente involucradas se vuelven con el proceso. Por lo tanto, si nosotros queremos involucramiento, tenemos que compartir la toma de decisiones con nuestras y nuestros estudiantes. Asociado a eso viene el progreso, ¿cierto? En la medida en que los estudiantes logran ir cubriendo y cumpliendo los hitos que nos ponemos como parte del proceso educativo, entonces estamos hablando de progreso, ¿sí? Pero ¿dónde ponemos esos hitos? Porque parte de las iniciativas que ha tenido el Ministerio son el tema de la priorización curricular, ¿cierto? Cuando nosotros en el fondo ajustamos un poco lo que esperamos de este proceso asociado a condiciones como el acceso, en este escenario donde tenemos menos acceso, entonces hagamos algunos ajustes sobre el desgaste, sobre lo que implica la plataforma, etcétera, ¿cierto? Entonces la priorización curricular establece los hitos a través de los cuales nuestros estudiantes van a ir cumpliendo. ¿Cómo los evaluamos? Generalmente el recurso es la evaluación sumativa, que es lo que hemos estado más acostumbrados a realizar. Pero aquí entra a jugar, por ejemplo, la evaluación formativa, la retroalimentación, el uso de rúbricas, el cumplimiento de ciertas competencias que buscamos desarrollar en nuestros estudiantes. Y eso implica entonces que una vez que se cumplen todos los hitos, podemos hablar del egreso, del cumplimiento de todos los hitos necesarios para avanzar en los niveles educativos. Todo esto está conectado con la necesidad fundamental de establecer condiciones de acceso. Y esas están vinculadas a una materialidad que en el contexto educativo chileno, y que son muy difíciles en un contexto como el que tenemos, dada la necesidad, o sea, dado que desde nuestra Carta Magna, la Constitución, los problemas son individuales y no colectivos. Por lo tanto, hay algo muy importante. Si una comunidad educativa, y aquí me vuelvo a colgar un poquito de lo que dijo Claudia, si una comunidad educativa busca la inclusión, algo que tiene que ocurrir es que haya colaboración. La inclusión no ocurre porque una o dos personas tengan el bichito, sino porque en el fondo son capaces de compartir ejercicios y prácticas que apuntan hacia la inclusión. Por lo tanto, la apuesta de saberes en común, la constitución de redes de prácticas inclusivas, debiese ser la forma en la que nosotros sostenemos y avanzamos hacia una comunidad educativa. No estoy diciendo que esto va a pasar en 30 segundos o va a pasar apenas dos personas crucen miradas y digan, oh, qué inclusivos somos. Esto va a pasar en la medida en que somos capaces de persistir, revisarnos y analizarnos. Es un proceso de aprendizaje continuo. Me quedan 10 segundos, así que voy a terminar aquí porque no alcanzo a decir nada más en 10 segundos. Gracias. Muchas gracias, profesor Boris Villalobos Parada. En el chat, Alejandro Santi nos realiza una pregunta, la cual indica, ¿por qué creen ustedes que no hay una política pública que se ocupe en serio de esto? Profesora Claudia, profesora Lilian y profesor Boris. No sé si alguno quiere... Yo voy a hacer... Esto está quedando grabado, pero es lo que hay nomás, ¿no? Yo no sé si hay una política pública en Chile que se preocupe en serio de algo, ¿ya? Nosotros tenemos primero un país bien particular, en donde las políticas públicas son declaraciones de buenas intenciones. Algunas tienen asignación de recursos, otras están vinculadas con leyes, entonces luego las instituciones públicas tienen que ver cómo se las arreglan para implementarlas, ¿no? Pero no viene necesariamente una política con una propuesta de intervención. Yo, fíjate que a pesar de esta crítica, yo creo que el repositorio de material que está en Saludablemente es un buen material. Si uno revisa la página de Saludablemente que activó el gobierno hace poco, las guías de apoyo son buenas guías, contienen información que es bien pertinente. El punto está en que hay algo en salud que se llama los determinantes sociales de la salud. Y los determinantes sociales de la salud parten del supuesto de que la
la salud, ya sea mental o física, ¿no? De las personas depende de las condiciones de vida en las que se encuentre. Y esas condiciones de vida son de carácter social, no es que tengas como decía Boris recién del bichito, ¿no? No es que uno tenga dentro un monstruo extraterrestre que empieza a crecer y de repente te da depresión, por ejemplo, ¿no? No, sino que hay grupos que están en situación de vulnerabilidad en particular. La depresión está asociada con criterios de género, ¿no? Está asociada a criterios de pobreza, o sea, hay una serie de condiciones estructurales que construyen ciertas patologías, por ejemplo, o condiciones de salud mental. Entonces, cuando hablamos del enfoque de las condiciones sociales de la salud, una de las apuestas que hace la Organización Mundial de la Salud es que debiese haber un enfoque de salud en las políticas. O sea, que todas las políticas públicas debiesen estar atravesadas por una de salud en general y por supuesto también de salud mental. Entonces, yo diría que el problema que tiene la construcción de política pública en Chile es que es altamente normativa y entonces se generan leyes específicas y luego todo el mundo cree que porque hay una ley se van a generar acciones pertinentes, ¿no? Cuando lo que hacemos mirar hoy día es de qué manera la salud mental puede ser transversal. Y en el caso en el que estamos analizando, que es de la educación, de qué manera la salud mental se puede instalar de forma transversal en las políticas educativas y en las prácticas educativas. Yo he visto harto, voy a insistir en esto, pero es que de verdad hay harto psicólogo y psicóloga haciendo por supuesto lo mejor de sí y que por Dios que es necesario en cierto escenario, pero haciendo trabajo directo con las familias y los estudiantes, dando muy poco con los profesores, ¿no? Y ahí uno dice, bueno, acá no hay una mirada de transversalización de salud en iniciativas educativas, lo que hay una separación, lo educativo por un carril, ¿no? Y la salud mental por otro carril. Entonces, cuando nosotros miramos un enfoque de salud en las políticas, que es la apuesta de la perspectiva de los determinantes sociales de la salud, lo que tenemos es un esfuerzo por transversalizar la mirada de salud mental en las políticas, en prácticas, en las actividades, en este caso tipo pedagógicas, pero dependiendo de la institución, en el fin que cumple esa institución. Yo creo que ese es el principal desafío que tenemos. Y evidentemente los contextos de crisis nos ponen los desafíos más urgentes también sobre la mesa. Eso en relación con la pregunta, si mis colegas quieren contar algo. Sí, yo quería acotar también que aparte de la dificultad en las políticas educativas, yo creo que podemos cuestionarnos un poco como organizaciones de la sociedad civil, qué hay de alternativo a eso mientras avanzamos en políticas educativas y de salud mental en otra lógica, ¿cierto? Como bien decía la Claudia, desde los determinantes sociales de la salud, por ejemplo. Hay cosas que se están haciendo, hay organizaciones que están iniciando o que llevan un camino recorrido al cual podemos recurrir como redes mientras se produce este proceso, y otras que se pueden generar y que también estaría bueno que no solo fuese la oferta pública la que responda a estas necesidades, sino que también las organizaciones de la sociedad civil puedan generar algunas alternativas desde la preocupación por la salud mental, por ejemplo, en aquellos sectores en donde no hay acceso y hay una dificultad muy grande para conseguir una hora, o las horas son una cada un mes y medio, no sé, como que creo que hay alternativas también que se pueden ir construyendo y que es importante que eso suceda. Eso. Sí, yo solo quería agregar la misma línea un poco de lo que había dicho antes. Si nosotros miramos en general las políticas públicas de apoyo, de bienestar social o en salud general y educativo, además, nosotros podemos ver que en el fondo la política está diseñada primero en separar a los que no pueden de los que no quieren, ¿cierto? Entonces, genera políticas focalizadas. Y esas políticas focalizadas son con el mismo mecanismo con el que se financia el sistema educativo, que son subvenciones a la demanda. Mientras más sujetos, sujetas, recurran al mecanismo, más financiamiento va a tener para el año siguiente. Por lo tanto, también uno de los temas que hay que mirar es que generalmente la política pública desde la dictadura se instala con la lógica de la administración de los recursos del Estado y minimizar el gasto público en lugar de poner a disposición, que es lo que hace la respuesta comunitaria, como lo señala Lili, pongamos todos los recursos a disposición de todos, ¿cierto?
Entonces, en eso, desde el estallido social hasta ahora, se ha marcado mucho la capacidad de la respuesta comunitaria, colectiva, y quizás más antes, pero se ha notado mucho más desde el estallido social, la capacidad de poner saberes en común. Y creo que eso es súper importante de rescatar de estas crisis, ¿no? Cómo finalmente se han puesto saberes, trayectorias en común y a disposición de la comunidad en un sentido amplio, más allá de la política pública que falta un poquito para transformarse. Eso. Muchas gracias. Constanza Escobar nos consulta, ¿cómo hacer que el trabajo entre docentes y psicólogas, psicólogos y psicólogos dentro del establecimiento educacional sea mancomunado? Esto en relación a que muchas veces hay un solo psicólogo y trabaja solamente con un grupo focalizado. Yo quiero responder esa pregunta. Creo que hay una oportunidad muy valiosa a propósito de la priorización curricular y de algunas políticas educativas que no se han pescado mucho, pero que inyectan recursos a través de la ley CEP y que posibilitan poder contar con profesionales en esa línea. En particular estoy hablando del Plan Local de Desarrollo Docente, que es un plan a través del cual las escuelas pueden financiar la contratación de profesionales, por ejemplo, para el trabajo con docentes. Allí podríamos pensar estrategias desde la psicología educacional en la línea del bienestar, del trabajo en torno al bienestar y al malestar docente, por ejemplo, a la educación socioemocional, a propósito de la necesidad actual. Es posible, desde el PME, por ejemplo, generar acciones que tiendan en esa línea. ¿Qué tan participativa es la definición de acciones que se incorporan en los planes de mejoramiento educativo de las escuelas? Es algo que podemos discutir y ahí de repente hay que entrar a negociar, estar pendiente, hacer propuestas, buscar en algunas redes más o menos cómo armarlo, pedir recomendación a otros espacios educativos que están haciendo otras cosas, pero yo creo que allí se pueden ir construyendo esfuerzos, no sé, generar grupos de reflexión pedagógica en este escenario, compartir estrategias pedagógicas, esas son cosas que se pueden hacer y que hay que intencionar de cierto modo, porque hay una cultura escolar que todavía está como fuertemente posicionada desde lo patológico, desde lo individual, y como si el foco fuera solo el trabajo con estudiantes, cuando, como decía la Claudia, uno puede maximizar el impacto de una acción profesional si es que trabajamos con docentes. Entonces, mirar lo que es posible desde el PME, porque a las escuelas una vez es como que les resuelve un poco el problema de no saber en qué ocupar algunos recursos del PME, porque a veces pasa que no saben en qué ocupar los recursos y los terminan ocupando comprando material que luego queda en la biblioteca y que nadie ocupa. Entonces, ¿de qué manera podemos buscar otras alternativas desde lo que ya está? Creo que es una posibilidad. Eso. Sí, yo en esa misma línea también estamos cerrando un proyecto de investigación, quizás en otra línea, pero tenía que ver con la colaboración entre el programa de integración escolar y convivencia escolar. A propósito del foco en los estudiantes que son del programa porque tienden a tener experiencias sociales más bien negativas en la escuela. Segregación, violencia, etc. Entonces, estos profesionales conversan y empezamos a encontrar primero que como que existe una lógica desde el financiamiento. O sea, a mí el PIE me paga algo y exige entonces el PIE ciertos saberes, que son saberes biomédicos, más de orden, más con foco en el déficit. Mientras que en convivencia aparece esta noción como del control de la conducta en la escuela, ¿cierto? Entonces, desde ahí los encuentros siguen estando en lo patológico y lo focalizado, pero no necesariamente en la construcción de prácticas compartidas. Y eso también ocurre porque a veces los lenguajes son técnicamente distintos y tienden a competir. Tendemos a competir desde un lenguaje, desde el psicologense, ¿no? Tratamos de hablar persistentemente desde el psicologense en vez de hablar docentenés. Entonces en esa, como que nos perdemos un poco. Y uno de los principios para poder trabajar con alguien es encontrarse con alguien, darle tiempo a el encuentro. Y yo estoy diciendo algo así como que alguien me dice, ¿ya qué hora? Si tengo...
tratar de construir esos tiempos de colaboración, de encuentro, de cuidado, de tecito, juntar. Se le está yendo internet a Boris. Buscarse y encontrarse, yo creo que es el principio para empezar a construir cosas. Primero poder mirarnos, ¿ya? Eso, gracias. Yo quiero decir algo bien cortito, pero es que yo creo que si hay alguna persona de quienes están aquí hoy día acompañándonos que puede responder esa pregunta, es Francisco Leal, que lo veo ahí en el público, ¿no? Francisco trabaja en la Universidad de Tarapacá y lleva años investigando y acompañando la reflexión sobre las relaciones entre psicología y educación, ¿no? Y una de las conclusiones, las cosas que yo he aprendido de Francisco en estos años, en los conversatorios en los que nos ha invitado, en las jornadas que ha organizado, en los libros que ha escrito, ¿no? Es que una de las cosas que más cuesta es resolver las relaciones de poder entre psicología y educación, y el rol clásico de psicólogas y psicólogos como clínicos de atención de niños y niñas en la escuela, ¿no? Entonces, mientras no miremos bien esa relación y ese rol tradicional, la verdad es que tampoco se nos va a ocurrir otra estrategia y otra forma de interactuar. Y eso significa que tanto psicólogos como psicólogas tenemos que abrirnos, ¿no?, a comprender el mundo de trabajo docente, tenemos que aprender de currículum, de planificación, de evaluación, leer los planes y programas, aprendernos los contenidos mínimos obligatorios y los objetivos fundamentales, etcétera, de aprendizaje verticales, ¿no? Pero también profesores y profesores tienen que abrirse a comprender la disciplina de la psicología, ¿no? Porque no somos magos y tampoco tenemos un conocimiento especial al que no puede acceder todo el mundo, ¿no? Esa es una de las cosas que yo he aprendido en estos años, gratamente con Francisco, pero si hay un experto en este público para responder eso, está ahí mismo, digamos. Así que lo dejo su nombre por si le quieren enviar mensaje por privado, ¿no? O le quieren preguntar cosas, ahí está además asistiendo. Eso quería decir nomás. Muchas gracias, profesora, profesor. Sebastián Godoy había alzado la mano, le doy el pase, perdón. Sebastián. Hola a todos, muchas gracias por sus palabras y por sus exposiciones. Yo no soy del área de psicología, soy profesor, pero estoy interesado en estos temas y me gustaría como ejemplificar un poco lo que está diciendo la profesora Claudia, de que efectivamente existe una quiebre al interior de las instituciones, por un lado apoderados, que exigen, no todos, pero exigen sus clases porque están pagando, por otro lado directores que hay que hacerle caso al cliente porque va a dejar de pagar la mensualidad, por lo tanto no va a haber ingreso al colegio, y por otro lado estudiantes que están agobiados, puesto que no siempre ellos comparten las posiciones de sus padres. Entonces hay como una generación, no todo, no voy a generalizar, pero generación de padres que tiene como, a pesar de todo, a pesar de que hay compañeros complejos, con muchas complicaciones, a pesar de que hay estudiantes que no pueden acceder a conectividad, aún así hay apoderados que exigen, por lo tanto se genera toda una problemática. Y eso es importante de ser enfático, que en el sistema educativo existe una presión en base a este sistema de mercantil, de rendición de cuentas, para que los estudiantes aprendan, incluso en este contexto, a pesar de la priorización, porque se hizo una priorización, se hizo desde arriba, no se le consultó a los docentes, los objetivos que se priorizaron a lo mejor no son los más adecuados tampoco, incluso con esos objetivos que se priorizaron, quizás muchas escuelas no van a ni siquiera poder cumplir con aquello. Entonces, es como una lucha constante entre las escuelas y las presiones, y desde esta visión que tensiona todo lo que sucede. Y en este momento nosotros estamos muy súper tensionados, pero ahí es cuando uno se da cuenta y te das cuenta de lo que decía el profesor Boris, de que es necesario como aliarte con otros, es una necesidad, puesto que de lo contrario, nosotros lo que hicimos fue organizarnos como profesores, plantear ciertas cosas. Nosotros, bueno, afortunadamente tenemos un sindicato, y desde el sindicato planteamos el tema del agobio, planteamos el tema del problema de los estudiantes, planteamos estas medidas que se estaban realizando sin consultarnos, y ha mejorado la situación ahora. Pero eso no habría sido posible si no nos hubiésemos cohesionado para plantear soluciones. Soluciones frente a problemas, como todos han dicho, es real, es
frente a problemas colectivos, las soluciones son colectivas, no individuales, porque si no, no llegamos a nada. O sea, lo único que va a pasar, y yo traté de hacer eso al principio, y no sé, me agarré una tendinitis por estar llamando, no sé, enviando correos, hablando con gente, solucionándole la vida a todo, y eso es imposible. Entonces, por un lado están las presiones del sistema educativo, que las escuelas resistimos frente a eso, y por otro lado está la necesidad de la organización. Yo creo que eso ha sido evidente en esta crisis, la necesidad de conectarse con otro, de aliarse con otro, de hablar con el otro, de decirle qué te está pasando y qué soluciones podemos tener con los estudiantes, con los apoderados, y también con los estudiantes quitarle esa lógica de la prueba, que si no estoy aprendiendo porque como porque usted no me está haciendo la prueba, no hay una nota. Eso costó mucho sacarlo, pero ese tipo de, como decía líneas, son cuestiones que van reproduciendo, pero se puede sacar. O sea, hoy día hay muchos estudiantes que son más conscientes del aprender por aprender. De hecho, me dicen, profesor, hoy día vamos a hacer una evaluación. Ah, pero es para aprender, ¿no? Sí, es para aprender más. Como que ya no está en el lenguaje como la nota, pero son cosas que son reales. Así que todo lo que ha dicho la profesora Claudia es absolutamente real. Muchas gracias, Sebastián. Quisiera leer una pregunta que surgió. Nos explican que en un establecimiento hay un curso, tercero de administración. Está súper abandonado. Su profesor jefe es mayor y no tiene dominio de TICS. Su profesor en especialidad jubiló hoy. Y son un grupo con grandes problemáticas socioeconómicas y afectivas. ¿Cómo visibilizar ante los directivos esta necesidad de apoyo psicológico? ¿Cómo proporcionar el aprendizaje en este contexto? Profesora Claudia. ¿Quién dispara? Clau, tú primero. Desactivaste antes el micrófono. No, pero dale, Lili. Dale. Sí. Sí, yo quería hablar como de las estrategias de negociación dentro de las escuelas, porque en el fondo imagino que esto de la pregunta respecto de cómo visibilizar esta necesidad ante las autoridades, porque las autoridades como que no le están dando suficiente peso, o que consideran que esto no es una necesidad. Entonces, por una parte, yo creo que aquí el peso como de los datos siempre es un elemento que juega a favor de la negociación. Hay un montón de datos que han estado apareciendo y que yo creo que es importante como de repente partir desde ahí. Otro elemento que me parece importante, como mencionaba Sebastián recién, pensarlo colectivamente. La organización también es un elemento que facilita las negociaciones dentro de la escuela. Y ahí uno tiene que ser como estratégico, ¿cierto? Porque no es llegar y decir para que te digan que sí. Entonces, en eso estratégico uno necesita pensarlo con otros y con otras, para no mandarse las partes y que termine como ocurriendo una respuesta contraria a lo que uno desea. Y desde allí poder pensar en alternativas como planes B. Yo todo el rato me hago la pregunta de qué lugar, qué rol están jugando los asistentes de la educación, por ejemplo, en este escenario. A lo mejor esos llamados podrían hacerlos ellos y ellas, para saber cómo están los estudiantes, para preguntar cómo están, desde un lugar no psicológico, desde un lugar de apoyo social, comunitario, como pensar en los agentes de ayuda que tenemos y que de repente los asistentes de la educación están un poquito desesperados por no tener algo que hacer, a la absoluta desestructura, con la incertidumbre de que no saben si les van a pagar, no sé. Entonces, creo que por allí hay algunas cosas a las cuales uno puede echar mano en este escenario. Clau. Sí, no, primero pensar que, sí, la máxima, así como el gran principio en contextos de crisis es el vínculo y la comunidad, el vínculo y la comunidad. O sea, lo que hay que evitar es la tentación de la meritocracia y lo individual. Digo que es una tentación porque estar detrás de una pantalla genera, y el aislamiento en el que estamos, ¿no?, genera una sensación de soledad muy profunda. Y esa sensación de soledad está a la base de todas las angustias que estamos enfrentando hoy día.
Por lo tanto, la escuela como institución social, que es de lo poco que nos va quedando de pie, ¿no? Con desesperación, en donde profesoras y profesores con desesperación y con agobio están tratando de recuperar algo, de mantener el vínculo con más o menos presiones, ¿no? Con la rendición de cuentas en la que nos habla Sebastián, pero en este escenario que además nos tienen alerta todo el tiempo. Es el vínculo y es la idea de comunidad lo único que nos va a permitir hacer algo que sea positivo para todas y todos. Entonces, cada vez que estén pensando en una estrategia respecto de algo que puedan hacer en un establecimiento, piensen cuál es el actor clave con el cual yo puedo hacer esta solicitud, con el cual yo puedo armar esta propuesta, con quién yo puedo trabajar. Entonces, en este curso, ¿no?, que nos pone Valesca sobre la mesa, en este curso que está victimización sobre victimización, de crisis sobre crisis, con mayor sensación de abandono, con una profesora que se va, con un profesor que no conoce las tecnologías, bueno, qué se puede hacer en el colectivo, ¿no? Porque también, ¿qué pasa? ¿No? Que como se intensifica la cultura escolar en los contextos de crisis, hoy día también tenemos prácticas mucho más autoritarias de directivos que ya eran autoritarios, ¿no? Entonces también estar buscando siempre la solución en aquellos que son los más autoritarios de la escuela no siempre va a resultar. Por lo tanto, no siempre está en el equipo directivo la respuesta para las problemáticas que estamos mirando a diario. Entonces, la invitación es a mirar, no más horizontalmente, dónde hay respuesta. Tal vez el jefe UTP, o tal vez ninguna de las autoridades de la escuela, sino un colega, ¿no?, que tiene mayor dominio de TICs y que tiene la capacidad de poder explicarle a ese profesor cómo usar esas TICs. Tal vez, como decía Lilian recién, ¿no?, otros asistentes de la educación que puedan hacerse cargo de pesquisar, por ejemplo, qué estudiantes tienen necesidades más críticas hoy día, que se puedan acompañar en una red que podamos activar. Entonces, en el fondo es como mirar la escuela como una comunidad articulada, ¿no? Que la invitación que nos hace Sebastián también recién cuando expone una experiencia de organización dentro del propio establecimiento educativo. Eso. Dijeron todo lo que iba a decir, así que no digo nada más. Muchas gracias. Y muchas gracias también a Sebastián por la experiencia que nos relata, muy, muy cierta, y cómo también se resiste dentro de las escuelas y colegios. Alejandro Santis también nos pidió la mano. Alejandro. Sí, hola, ¿cómo están? Bueno, primero presentar, yo vengo del mundo del trabajo social, soy el encargado comunal de convivencia escolar, estoy, bueno, trabajando y coordinamos todo el trabajo de las duplas psicosociales de nuestras comunas, somos 23 establecimientos educacionales, así que no es menor, digamos, la cantidad de profesionales que tenemos. Y la verdad es que yo escuchaba, bueno, a Claudia tengo la oportunidad de conocernos por ahí en varios encuentros del ámbito educacional, psicológico, a Boris también, particularmente el trabajo que han hecho también con el programa Habilidades para la Vida. La verdad es que escuchaba y me llamaba mucho la atención porque yo desconozco la audiencia que tenemos acá dentro de este conversatorio, pero nosotros, yo les contaba a algunas personas internamente, esto lo resolvimos hace rato en nuestra comuna. O sea, hace mucho rato que nosotros tenemos trabajo colaborativo, trabajo coordinado y tenemos co-construcción de los procesos educativos dentro de nuestros establecimientos educacionales, que tenemos ahí diversidad. Tenemos escuelas especiales, escuelas rurales, tenemos técnico profesional, tenemos humanistas científicos, tenemos solo escuelas de párvulos, y entre todos hemos ido construyendo, digamos, entre los profesionales, porque efectivamente los espacios al principio, cuando nosotros comenzamos el año 2012-2013 con este trabajo, era bastante complejo porque efectivamente había resistencia de parte de los docentes a vincularse primero con estos profesionales porque no había un lenguaje en común, y segundo porque además el espacio educativo siempre ha sido de exclusiva, digamos, exclusivo de los docentes. Por lo tanto, que ingresaran estos profesionales como empezar a invadir, digamos, un espacio que era propio. Por lo tanto, de ahí nosotros lo que fuimos haciendo principalmente fue dando a conocer primero la importancia que tenía el trabajo colaborativo, principalmente y puntualmente con aquellos estudiantes que en un principio, como por ahí lo mencionó Boris, tenía que ver con el ámbito más conductual, porque particularmente parte por ahí, digamos, cuando el profesor ya no tiene las competencias o el manejo del aula, de la sala de clases, con estos alumnos que son más disruptivos, que son complejos, que tienen alguna situación particular de salud que impide que no tengan, digamos, un comportamiento como el que ellos pretenderían dentro de un contexto educativo.
obviamente se lo derivaban a estas duplas, a estos profesionales que tenían que empezar a indagar y trabajar. Pero en el poco andar nos hemos dado con tanto cuenta que estos profesionales son súper importantes y los docentes así lo han visto. Bueno, también nos ha ayudado muchísimo que había un recambio generacional de profesores en el último tiempo, que vienen con una apertura, vienen con otra visión, digamos, más amplia de lo que es la educación y no tan sesgada solo al ámbito pedagógico o cognitivo. Además, nosotros desde el año 2010, menos me atrevería a decir, 2009, nuestra comuna está integrada a los programas de integración escolar, al CIE, y por lo tanto estos profesionales ya también estaban trabajando, y por lo tanto nosotros tenemos mucha cohesión entre lo que pasa con los equipos CIE, con las duplas psicosociales, que como bien decía Lilian, están contratadas por la ley CEP. De hecho, lo que hicieron los colegios en el 2008, lo primero que hicieron fue contratar a estos profesionales, y a esos se han ido sumando otros, porque ya no solamente tenemos psicólogos, trabajadores sociales, sino que también tenemos terapeutas ocupacionales, tenemos educadoras diferenciales, tenemos psicopedagogas, tenemos kinesiólogos dentro de los establecimientos educacionales, y en conjunto se ha ido desarrollando, digamos, un trabajo colaborativo, porque todos entienden que de alguna forma la suma de esfuerzos genera mejores aprendizajes, sobre todo en aquellos estudiantes que les cuesta más por distintas situaciones. Y es así como, por ejemplo, pasamos de tener consejos escolares que eran solamente pedagógicos, a tener hoy día consejos escolares o consejos educativos que son multidisciplinarios, y que en algunos casos son los mismos profesionales del área psicosocial quienes de alguna forma conducen esas reuniones y se trabaja en torno a ciertos casos de estudiantes. Además tenemos una tremenda red de apoyo con el área de salud municipal, con el área de salud secundaria también. Estamos adscritos al programa Aulas del Bienestar, que es un convenio que hace el Ministerio de Educación con el Ministerio de Salud para trabajar justamente en conjunto. Lo único que todavía nos juega en contra, y ahí Claudia creo que algo mencionó también, es que todavía el Ministerio tiene separado, o sea, hay un mandato de parte del Ministerio de Educación de que los colegios y los profesionales de los colegios, especialmente psicólogos y psicólogas, no pueden hacer clínica, porque obviamente el espacio educativo es ello, digamos, o sea, es propiamente pedagógico y por lo tanto no se podría hacer una atención clínica de estudiantes dentro de ese contexto. Ahora, vista la pandemia y la crisis, yo creo que sí los psicólogos van a tener que ampliar un poquito más su espectro de trabajo dentro del sistema educativo, porque obviamente tenemos comunidades educativas que en este minuto están estresadas. O sea, no es casualidad, si ustedes vieron este fin de semana, que hay municipios, y en el caso nuestro también tomamos la decisión de hacer un alto, y se van a tomar especie de, comillas, vacaciones de invierno, porque efectivamente estamos teniendo muchos inconvenientes desde el área, digamos, de salud mental, y principalmente el estrés que está existiendo entre apoderados, entre los propios equipos y también los estudiantes. Entonces, por lo tanto, es un tema también que se va a tener que abordar. Y solo para terminar, yo estoy de acuerdo con Claudia, lo escribí ahí, que yo también miré el programa saludablemente, pero la verdad es que esperaba un poquito más. O sea, reunir una cantidad de programas de la mujer, del INJU y el programa Elige Vivir Sano en un solo programa, creo que no es lo que yo esperaba. Pensé realmente, ilusamente, que el gobierno iba a invertir recursos reales, que se iba a poner más profesionales en favor, porque hoy día lo que falta, por ejemplo, es atención en salud mental infantil. En San Antonio es muy precario, o sea, tenemos cerca de 22 horas profesionales de psiquiatría para atención de alumnos con algún tipo de condición, digamos, de salud mental. Entonces, es una situación que realmente nos preocupa. Eso quería aportar y agradecerles, obviamente, este espacio al cual nos invitaron. Muchas gracias, Alejandro, por su experiencia. San Antonio, también vivo en San Antonio. Si es posible, si nos pudiera dar su correo por si alguna persona de las que está en esta sesión quisiera escribirle para poder también comentar o alguna pregunta, solamente si es posible. Sí, lo dejo en el chat. Muchas gracias. Ningún problema. Bueno, Constanza nos escribe que a partir de todo lo mencionado anteriormente y considerando como 3 elementos, el salud mental,
contexto educativo, además de inclusión, ¿cómo se va a ver impactado o transformado la labor educativa en el escenario de una vuelta presencial? Profesor Boris Villalobos. Disparé primero. Ya. No, yo creo que un elemento crítico de esa pregunta es que nada se va a transformar por sí mismo, sino lo que hagamos con las oportunidades que esto nos abre, ¿cierto? Entonces, por ahí este escenario de organización colectiva que nos mencionaba Sebastián, o la experiencia de Alejandro, o las recomendaciones de Lili y de Claudia, que tienen que ver con la construcción de la colectividad ahora, es lo que nos permite como las oportunidades de lo que se venga en la presencialidad. Es precisamente en este escenario de desestructura que reconstruir o construir una nueva estructura es una oportunidad. Por eso insistimos tanto en el encuentro más horizontal quizá. Pero es difícil como anticipar y decirte, no, lo que va a pasar es esto, porque también depende un poco de las prácticas y relaciones dentro de cada comunidad educativa. Lo que sí va a pasar es lo que nos pongamos a pensar ahora que podríamos hacer más adelante. Esa era la reflexión un poco más... Para responder primero. Igual yo pensaba, es que el problema de esta pandemia en particular, que como es una crisis sociosanitaria como universal, ¿no? Como que impacta en demasiados niveles y eso lo hace muy complejo, porque la evidencia que tenemos hasta ahora, sistematizada, más organizada, es de lo que ocurrió con los establecimientos educativos luego del terremoto del 2010 y en Valparaíso después del mega incendio, ¿no? Del 2014 fue, ¿cierto? Y en el norte, después del terremoto de Iquique, no, eso han sido como 3 hitos porque el Ministerio de Educación hizo algo, ¿no? Entonces, como hizo algo y llevó a cabo una intervención sistemática en esos 3 contextos distintos, en 3 momentos distintos, es que tenemos hoy día algo de evidencia de lo que ocurre después de las crisis. Pero aún así son crisis más focalizadas, por decirlo así, ¿no? Son crisis que, si bien había un bombardeo mediático en cada una de estas, ¿no? De todas maneras no era como el planeta completo metido en una crisis que impactaba en muchos niveles, ¿no? Entonces, comparado con la crisis que tenemos hoy día, claro que son distintas, sin embargo hay experiencia, hay evidencia, hay historia de la que uno se puede agarrar. Y lo que tienen en común, que es bien parecido a lo que ocurre en las comunas que viven crisis colectivas, ¿no? Como la crisis que le ha pasado a algunas comunas que tienen una actividad productiva y esa actividad desaparece, la pesca, por ejemplo, el tejido, la venta de dulces, ¿no? Y esa actividad se pone crítica y eso genera todo un cambio. Entonces, lo que tenemos como experiencia en educación, lo que muestra la evidencia de las distintas historias que ha vivido este país, es que se intensifican los problemas de convivencia escolar. O sea, aumentan los niveles de exclusión dentro del espacio educativo y se intensifica la violencia, particularmente además la violencia entre profesores y estudiantes, ¿no? De un lado a otro, etc. O sea, puede ser de profesores hacia estudiantes, estudiantes hacia profesores, que es un indicador en general bajo. O sea, la violencia, nosotros primero, en Chile tenemos indicadores de violencia escolar súper bajos si nos comparamos con el escenario americano, ¿ya? Pero aún así, el indicador más bajo de todos es la intimidación y victimización de profesores hacia estudiantes, de estudiantes hacia profesores. El de estudiantes hacia profesores es bajo, ¿no? El de profesores hacia estudiantes un poquito más alto, pero aún así son bajos. Ese indicador, en todas las encuestas de 6 meses, un año después de una crisis puntual, se dispara. Se dispara. Entonces, lo que uno ve en los establecimientos educativos, y a mí me tocó verlo así como en primera persona, ¿no? En los colegios de Valparaíso después del mega incendio, que el proyecto en el que yo más trabajé, ¿no? Que es un proyecto de asesoramiento con los colegios después del mega incendio, y en los colegios con los que yo trabajé en Iquique, también después del terremoto, es que las demandas de profesoras y profesores y la cultura escolar evidenciaba tensiones muy intensas en convivencia escolar. En términos simples, algo chiquitito, ¿no? Como muy pequeño, se vuelve un drama y se lo vive intensamente todo el mundo como un drama, y los y las estudiantes están mucho más atentos a las dinámicas de exclusión que ellos viven, y existe como una suerte de señalización de los docentes mayor,
No, eso significa que si ya hoy día tenemos confrontaciones, estas confrontaciones pueden ser aún peor, pueden ser mucho más intensas. Y la única manera de poder atajar aquello, ¿no? Y que esas confrontaciones no sean más intensas aún, es generando y construyendo el vínculo de comunidad. Por eso es tan importante y por eso somos tan odiosos con esto, ¿no? Con que el vínculo es el que no se puede perder. Pero no es cualquier vínculo, por saber que alguien está ahí, ¿no? Sino que es un vínculo de acogida, es un vínculo horizontal, es pensar todo el rato en más de una persona a cargo de, ¿no? Y porque algo nos dice la evidencia de qué cosas empiezan a ocurrir después de las crisis. Entonces yo creo que también, como este es un país que pasa en crisis, pues, este es un país que se nos quema, este es un país que terremotea, este es un país que se nos inunda, entonces algo hay que aprender también, ¿no? De cómo hemos ido enfrentando y qué consecuencias hemos vivido después de toda esa crisis. Entonces yo por eso yo pongo sobre la mesa que es verdad, que de nosotros también depende lo que pueda ocurrir, pero algo sabemos que va a pasar, sabemos que se va a intensificar la cultura escolar, sabemos que va a aumentar la exclusión y sabemos que se van a intensificar los problemas, fundamentalmente de violencia escolar y la relación entre profesores y estudiantes. O sea, eso sabemos que va a pasar. Entonces, como sabemos que va a pasar, yo creo que hay que aprovechar de prevenirlo, ¿no? Como de hacer algo al respecto antes que estemos en el peor momento, como en el ojo del huracán. Yo solo quiero agregar muy cortito que es importante pensar en aquellas cosas como en lo concreto que vamos a necesitar para poder contener en este nuevo escenario. Por ejemplo, pienso como en párvulos, estudiantes que no vamos a poder contener dándole un abrazo, ni con las estrategias que estamos acostumbrados o acostumbradas, entonces poder pensar la contención desde los nuevos escenarios. Eso. Muchas gracias, profesora y profesor. En el chat hay una pregunta de Constanza, la cual indica, ¿creen ustedes que sería pertinente que se declarara una alerta sanitaria en cuanto a salud mental en nuestro país? Profesora Claudia. No, es que yo no creo que cambie mucho el escenario. O sea, Chile tiene indicadores altísimos de depresión y de los países latinoamericanos, mira, no tenemos los peores índices de suicidio, ya eso no es así, lo que pasa es que hay que cruzarlo con ciertas variables y al cruzarlo con algunas aparecemos muy mal, pero finalmente la mayor parte de las patologías, si es que las queremos llamar así, o las condiciones de estado psicológicos que tenemos parecen resultado efectivamente de una política sistemática de individualización de los fenómenos sociales. O sea, solo en Chile uno es responsable como individuo de todo lo que pasa a tu alrededor. Es una cosa muy curiosa, eso es como un producto del neoliberalismo, ¿no? Entonces, no estoy segura que con las mismas reglas del juego vayamos a enfrentar aquello que nos está generando el problema. No estoy segura, pero no estoy segura que una alerta sanitaria podría activar fondos, pero para seguir contratando psicólogos que hagan clínica y que te convenzan que tus problemas son tuyos. O sea, ¿quién no está triste si no le alcanza el sueldo a fin de mes? Entonces ahí uno se pregunta, ¿dónde está el origen de mi tristeza acumulada? ¿Está en que yo no tengo recursos psicológicos para enfrentar mi pena? ¿O en que no me alcanza el sueldo para llegar a fin de mes? Entonces lo que quiero decir es que muchos de los estados mentales que enfrentamos hoy día son un producto de las condiciones de vida que tenemos, ¿no? Y por lo tanto, contratar más y más y más profesionales o darme algún medicamento, una sertralina para que yo no sienta pena por el hecho de no poder llegar a fin de mes con mi sueldo, es hasta medio perverso, pues, ¿no? Entonces no siempre tiene que ver con la disposición de recursos. Acá hay un tema colectivo, hay un tema de las instituciones sociales, hay un tema del modelo social en el que estamos y cómo somos capaces de ir haciendo transformaciones de ese sistema del cual formamos parte y del cual sostenemos también a diario. Yo solo quería agregar a Claudia, claro, porque el tema es la respuesta que siempre pensamos es de disponer recursos para resolver algo puntual, pero luego retiramos todos esos recursos y el problema va a volver a aparecer en la medida en que no hay una estrategia integral de trabajo que se sostenga en el tiempo. Entonces, decretar una alerta sanitaria, si bien te va a poner recursos, va a poner recursos para hacer lo que ya hemos estado haciendo todo el rato. Y no resuelve problemas que son de contexto, que son un gatillante para distintas condiciones de salud mental. Eso. He dicho eso muchas veces.
Sí, y Perdón, tener quería aportar. precaución. Ay, disculpa, dale nomás. No, dale más, dime, por favor. Cuida el espacio. Yo iba a agregar que tener precaución de no patologizar a los estudiantes, ni a sus familias, ni tampoco a los docentes, porque de repente caemos en la trampa de decir es que los profes no tienen suficientes habilidades de contención o que los profes no saben tolerar bien la frustración y que finalmente sigue individualizando algo que en realidad es estructural y los profes también sienten malestar, los profes también son personas, los profes también se cansan, los profes a veces también quieren tirar la toalla, entonces no patologizar es algo como que no solo engloba la dimensión de nuestros estudiantes y sus familias, sino que también de los trabajadores de la educación. Eso, Alejandro. Sí, yo quería acotar a eso que efectivamente, o sea, aquí nosotros pusimos en relieve también la importancia que tiene el hecho de mirar a las otras personas, digamos, que componen esta comunidad educativa también como iguales en esta crisis, porque una de las cosas que hizo esta crisis es ponernos a todos en la misma situación. Y eso no quita que haya profesores que, por ejemplo, estén pasando problemas económicos, no quita que profesores hayan perdido familiares producto de la enfermedad, no quita que estén pasando también estrés, porque también son padres, también tienen a sus hijos en el hogar y tienen que tratar de cumplir con las planificaciones, con las guías, contactarse con sus estudiantes. Entonces, cuando nosotros hicimos ese juego, digamos, de juego de roles, en el fondo ponernos también, decirle a los apoderados, mire, ¿saben qué apoderados? También los profesores son papás, también son hijos, también son nietos, sobrinos, que también están en confinamiento, tampoco pueden salir, o sea, ahí yo creo que recién se generó, porque al principio, cuando parte esto, y yo creo que en todas las comunas pasó también, hubo mucha resistencia, producto de que al principio empezaron, como nadie sabía cómo hacer educación a distancia, lo primero que empezaron era mandar guías, mandar formatos, pruebas, y eso, que esto otro, estaba el tema de si se iba a evaluar o no, si me iban a poner notas, que como si no tengo el espacio en mi casa, no tengo conexión. Nosotros hicimos una encuesta con los apoderados y más del 70% de los apoderados, y me atrevería a decir que más del 80% de los apoderados tiene conexión a internet solo por teléfono celular y solo con planes que le entregan solo Facebook, Instagram o WhatsApp. Por lo tanto, de ahí vino todo un proceso también de los establecimientos educacionales de cómo nos comunicamos con estos apoderados que no cuentan con los recursos ni tecnológicos ni con los espacios tampoco, porque en el caso nuestro trabajamos con índices de vulnerabilidad del 96%, o sea, estamos hablando de familias muy vulnerables, donde muchos no tienen estas conexiones. Entonces, por lo tanto, nos dimos primero la tarea de esto. Y después, lo que hicimos fue hacer una encuesta con los docentes, porque a nadie se le había ocurrido preguntarse, bueno, ¿y qué pasa con los profesores? ¿Cómo lo están pasando? ¿Tienen problemas también familiares? ¿Tienen problemas sociales, económicos, de salud? Y ahí nos dimos cuenta que más del 70% de los profesores habían vivido algún cuadro de angustia, de estrés, miedo, en fin, por esta situación. Nosotros ya tenemos certeza de que, por ejemplo, si hubiese una vuelta presencial en algún minuto, muchos profesores por temor van a tirar licencia médica. Entonces, porque no van a querer asistir presencialmente por el temor a contagiarse. Entonces, es una situación que realmente es preocupante y que obviamente es importante ocuparse de esa situación por parte, más allá de, como decían ahí, como decretar algo así a nivel nacional, sino que de las propias comunidades educativas. Es una cuestión también que tiene que ver con la parte más emocional, cómo yo también me vinculo y me preocupo de las otras personas. A veces basta con un llamado telefónico para saber cómo está, antes de preguntarle al apoderado si mandó la guía o no. Entonces, de a poco hemos ido también internalizando esto con los equipos profesionales del área psicosocial para que exista efectivamente esa preocupación. Y lo otro, que también nos pasó mucho y que al día de hoy nos ha costado un poco sacarlo, es que, y yo creo que a ustedes también les pasa, que en este contexto de cuarentena, de encierro, de confinamiento, los tiempos como que nadie los mide. Entonces, a mí particularmente me pasa que a veces me llaman a las 9:30 de la noche, pero como tú le dices a esa persona que tal vez durante el día no tuvo tiempo para hacer algo, producto de que está con niños, de que no te llames ahora. Entonces, claro, uno tiene la disposición, pero hay profesores que no las tienen y como que les molesta un poco que los llamen el día domingo, que les llegue un correo el día sábado, pidiéndoles la planificación, que si mandó eso, si mandó el material. Entonces, es un tema que de a poco hemos ido también bajando esos niveles de ansiedad, porque además existe una presión por parte del ministerio, porque ahora va a venir la gran definición. ¿Qué va a pasar con los estudiantes?
pasan todos, quedan todos repitiendo, qué pasa con el año escolar. O sea, yo creo que esto recién está comenzando y va a ser bastante complejo desde el punto de vista de salud mental. Muchas gracias, Alejandro, por su experiencia. Voy a leer unos comentarios que hay en el chat. Vamos. Jesús Plaza nos comenta, a pesar de que se hable de comunidad educativa, muchas veces hay muchos establecimientos que no tienen realmente una comunidad con vínculo. La comunidad educativa nunca existió en algunos lugares, hay que crearla. Y lo primero, como dice Claudia, es encontrarnos, preguntar cómo estamos. Estoy haciendo mi intervención de práctica profesional en una escuela en Concón, abordando el tema de bienestar, del malestar docente, y ha sido muy hermoso cómo se va fortaleciendo las relaciones entre ellas, ellos y ellas mismas, y brindarles el espacio de encuentro, donde lo van creando ellos mismos, en verdad, fortalecer el equipo docente como equipo, para que puedan actuar en bloque frente a lo que vaya surgiendo. Han habido muchos comentarios como, no sabía que estabas en esto, les echo de menos, qué rico vernos y contarnos estas cosas. Hay mucha pega por delante aún, pero vamos por ancho camino. Tenemos que intencionar nuestros encuentros, desde el bienestar y malestares. También Clau Paz comenta, muchas gracias por sus brillantes y humildes palabras. Me parece interesante pensar cómo la cronificación de las problemáticas sociales señaladas y otras radican en el modo en el son tratadas y tomadas desde la política pública, a partir de la convivencia para mantener el status quo. Es así como desde la psicología podríamos ser parte de esa lógica o abrirnos a condiciones de posibilidad en ciertos quiebres. Por una parte podemos reproducir la individualización desde las problemáticas de cada integrante del sistema educativo. Por tanto, la responsabilización de las personas de lo que pasa, reproduciendo la patologización y sobre la psicologización de los fenómenos versus la posibilidad de visibilizar y el hacerse cargo de un malestar colectivo, como resultado de un sistema social violento, con condiciones de vida desiguales. Sebastián Godoy nos comenta, ojalá todos los tenedores tuvieran esa mirada comprensiva, pero la realidad es que nos presionan a rendir, y a su vez los profesores resisten lo que más pueden. Los profesionales de equipo psicosocial también se ven afectados. Son todos los trabajadores. Daniel Acevedo comenta, este año es muy probable que la deserción escolar aumente actualmente. El tercio del estudiantado más vulnerable se conecta a clase. Dato tomado de clases de establecimientos TP. También Jesús Plaza nos comenta, también quienes trabajemos con quienes cuidan a otros, que cuidémonos entre nosotros mismos, abracémonos, démonos amorcito, seamos consecuentes con nuestro propio cuerpo también, que el encuentro sea con otros, pero también con nosotros mismos. Y había una palabra, o sea, una pregunta que nos indica cuáles serían las aristas de intervenir, porque Daniel pregunta, este año es muy probable que la deserción escolar aumente, actualmente un tercio del estudiantado más vulnerable se conecta a clase. Dato tomado de un establecimiento TP. ¿Cuáles serían las aristas para intervenir, para prevenir que esto ocurra? Profesora Claudia. Solo que saqué el micrófono antes. A ver, primero contexto, porque Chile no tiene un indicador, no tiene un mal indicador de deserción, no en términos de retención escolar. Nuevamente en el escenario latinoamericano tenemos altos indicadores de retención. Los problemas que tenemos los tenemos en educación media, pero eso todo el mundo es así, siempre es en educación media. Y existen factores que son extraescuela y factores que son intraescuela. Tradicionalmente, de forma muy paradojal, las escuelas tratan de hacerse cargo de los factores extraescuela.
¿no? Y una paradoja, porque hay cosas que están fuera de la escuela que hacen que los estudiantes deserten, y hay cosas que están dentro de la escuela. Pero la regla es que la escuela se trata de hacer cargo de lo que está fuera de la escuela y no de lo que está dentro de la escuela. Por eso es una cosa muy rara, muy curiosa. De lo que está fuera de la escuela tiene que ver, por ejemplo, con las condiciones socioeconómicas, con las interacciones familiares, con las bajas expectativas de un futuro laboral, en el caso de las mujeres, porque las situaciones son distintas también en hombres y en mujeres, respecto a los motivos detrás de la deserción escolar, tiene que ver con la iniciación de proyectos de vida familiar temprano, etc. Pero los factores intraescuela tienen que ver fundamentalmente con convivencia, con bienestar y con pertenencia a la escuela. O sea que estudiantes que desertan más del sistema educativo, dentro de los factores intraescuela, que no son ni los que más pesan, pero son los que la escuela, están dentro de la escuela, pues, ¿no? De los intraescuela, el sentido de pertenencia al sistema educativo, a esa escuela, pesa muchísimo, ¿no? Por lo tanto, nuevamente volvemos a lo mismo. O sea, nuevamente parece que esto que nos decía Boris también hace un rato, esta invitación que nos hace Lili y muchos de ustedes también en los comentarios, de qué manera estudiantes hoy día participan y pueden recuperar algo de protagonismo en su proceso de enseñanza y aprendizaje. Porque de eso la escuela sí se puede hacer cargo. O sea, lamentablemente, la escuela no va a poder resolver los problemas de conectividad de sus estudiantes. No va a poder hacerlo, no va a poder resolver los problemas de pobreza en los que están nuestros jóvenes hoy día, no va a poder resolver los problemas de desempleo que enfrenta la familia donde están nuestros estudiantes. La escuela no va a poder cambiar esas situaciones, pero la escuela sí va a poder hacer algo respecto de la sensación de comunidad, respecto de qué tan perteneciente a un colectivo, ¿no?, se siente ese joven o esa joven o ese estudiante que puede estar en riesgo de deserción. Yo otra vez conversaba con unos profesores a propósito de eso, ¿no? De que hay chicos, por ejemplo, que están avanzando en el currículum más que otros porque tienen conectividad, porque tienen las condiciones en el hogar, por un montón de características, ¿no? De qué manera que hacen esos chicos y esas chicas puede servir para el aprendizaje de sus compañeros o compañeras. O sea, ¿cuántas veces le hemos preguntado a nuestros estudiantes cómo a ellos se les ocurre que puedan invitar o que puedan llegar a sus compañeros o compañeras que no están accediendo al currículum? Lo conversaba con un grupo de profesores, así como, ¿cuánto hacemos nosotros todos los días, ¿no?, para que esos jóvenes sean protagonistas de nuevo de su proceso de aprendizaje, o si es que nunca lo fueron, por primera vez de su proceso de aprendizaje, de qué manera ellos pueden liderar los procesos de acompañamiento a compañeros y compañeras? Porque también una de las cosas que ocurre harto hoy día, a propósito además de lo que se ha conversado bastante, las presiones que hay en profesores y profesoras, ¿no?, es que colocamos todas las expectativas docentes. Resulta que estudiantes también son protagonistas de su propio proceso de enseñanza y aprendizaje. También pueden diseñar una estrategia, también pueden planificar una clase, también pueden, ¿no?, y entonces generar la sensación de identidad colectiva, que es la identidad con el grupo, ¿no?, que está por encima y que media las identidades sociales. Entonces, ¿de qué manera la escuela se convierte en un lugar atractivo para los estudiantes en un escenario tan adverso como este? Es un desafío que tenemos hoy día pendiente. Sí, yo quería agregar solamente, o en la misma línea, o enfatizar lo que dice Claudia, en el fondo, cómo invitamos a los estudiantes a poder generar una red que nos permita retener dentro de la escuela en colaboración con otros actores educativos. Si tenemos 2/3 de los estudiantes TP que no se pueden conectar, pero solo tienen, por ejemplo, acceso a redes sociales, ¿qué pasa con los grupos de WhatsApp? ¿Qué pasa con tener un live de Instagram que permita que los estudiantes puedan ver la clase, si es que la clase es online, etcétera? En el fondo, a ver, yo tengo 38 años, tampoco es como que pueda manejarme en todas las redes sociales, he tenido que aprender un montón de cosas, y yo creo que muchas de las cosas que he aprendido ha sido gracias a que mis estudiantes me han tenido paciencia y que tengo sobrinos adolescentes, eso también ha sido un factor a favor. Pero en el fondo eso es disponer de recursos que son externos a mi quehacer y ponerlos en el quehacer, ¿cierto? Y eso también viene de la mano de exponernos un poquito a nuestros estudiantes y decir, ¿sabéis qué? No sé cómo hacer esto, ayúdenme, construyamos juntos. No tenemos por qué retener todas las soluciones, podemos construirlas con nuestros estudiantes. Y realmente hay ideas geniales que resuelven un montón de cosas. Así que también renuevo la invitación a buscar soluciones colaborativas y participativas.
Sí, súper importante lo que está diciendo Boris. Agregar a eso que a veces nos quedamos en el catastro de la falta, del déficit, y nunca catastramos los recursos que la gente quiere poner a disposición de la comunidad. ¿Cuántas de las personas que componen la comunidad se manejan y les gusta la edición de videos, por ejemplo? O tienen algunos talentos que pueden poner al servicio del desarrollo comunitario, del vínculo, de crear material pedagógico o lo que sea. No nos quedemos solo en el catastro del déficit. Y a propósito que ha salido el bienestar harto, quería comentar que para hablar de bienestar también es importante acoger el malestar. De repente en los autocuidados aparece una imagen un poco violenta del bienestar, como aprender a respirar y, no sé, comer sano, en un escenario en donde la gente la está pasando mal, los profes y las profes la están pasando mal también. Por lo tanto, de repente el bienestar pasa por estrategias mucho más simples y mucho más cotidianas, como decía la Jesús, que es sentarnos a conversar sobre cómo estamos, generar espacios, no sé, entre profes del mismo nivel, entre profesionales de la educación que no se veían hace tiempo, y que son sencillos, así tan sencillo como preguntar cómo están, haciéndose cargo de la pregunta, no por el simple hecho de esperar que el otro te diga bien y con eso seguir avanzando como en la productividad. Entonces, aprovechar lo simple y no homogenizar el bienestar. No a todo el mundo le va a gustar el mindfulness o le va a hacer sentido, no a todo el mundo le gusta hacer yoga, no a todo el mundo le gusta hacer actividad física. Hay gente a la que sí y está bien, pero no todos debemos hacer lo mismo para sentirnos bien porque es una cosa subjetiva. Entonces, acoger y respetar también esa diversidad en el bienestar puede facilitar las cosas. Muchas gracias, profesora. Profesor, voy a leer el comentario de Sebastián, que nos indica, nunca el pensar el sentido de la educación había sido tan importante como ahora. Yo creo que eso es lo más importante que ha logrado la crisis actual. En el área de la pedagogía se ha cuestionado el currículum, la evaluación, la enseñanza y el vínculo pedagógico. Daniel nos indica, muchas gracias a las profesoras y al profesor por sus palabras. Y Sebastián dice, yo creo que antes y ahora se vive en el sin sentido educativo, pero siempre está la posibilidad de hacer algo. Con estos últimos comentarios comenzamos a dar por finalizado nuestro primer conversatorio. Quisiéramos dar las gracias